Buenas tardes, programa número 38 de Silogismo Contrafáctico, nuestra revista nacional e internacional de economía y política que hacemos semanalmente los sábados de 18 a 20 hora argentina, porque tenemos muchos escuchas, por ejemplo en Perú, muchos escuchas en Venezuela, también en México, en toda la patria grande. Y relacionado con la patria grande está el hecho de que ayer se recordó en la Argentina el Día de la Cultura Nacional. No hay nada más vacío de contenido que la cultura nacional en un gobierno que es prácticamente de ocupación, como el que preside Mauricio Macri. Yo recuerdo que en mi infancia, la semana pasada, hace más de 50 años, teníamos el Día de la Tradición, en recuerdo de la edición del Martín Fierro. Pero justamente el gaucho que homenajeó a José Hernández era un ser, en términos sociales, que había desaparecido. Se homenajeaba a lo muerto con el Día de la Tradición. La cultura nacional es algo mucho más vivo porque remite a la identidad nacional, un concepto mucho más dinámico. Por eso, en el programa de hoy vamos a tener música de un autor, poeta, hijo de un escritor también anarquista, que era Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, el padre era escritor anarquista, y en el momento que nació, el padre había logrado con su gremio de panaderos un triunfo muy importante, como fue el descanso dominical. Se lo fue a anotar como el descanso dominical González Castillo, y en el registro civil, que no tenía más de 10 años de creado, o no tenía mucho más de 10 años de creado, le dijeron que ese nombre no se podía poner. Entonces le puso Ovidio Cátulo, en homenaje a dos poetas latinos de los primeros tiempos después del nacimiento de Cristo, dos poetas de la antigua Roma. Cátulo Castillo supo condensar en su poesía la construcción de la identidad nacional, como otro de sus contemporáneos, al cual él trascendió unos 20 y pico de años más, que fue Homero Manzi. Hoy tenemos una situación dramática en la cultura nacional. Se produce muy poco cine como efecto de las restricciones presupuestarias, se destruyó prácticamente la ficción televisiva. Esta semana se levantó el programa Fan y la Fan, con lo cual quedaron un montón de trabajadores bien del arte dramático, actores sin trabajos más técnicos, más otros trabajadores de los ámbitos televisivos, perdieron su fuente de trabajo. Entonces tenemos una situación verdaderamente dramática en la cual a muchos empresarios que solo les interesa el lucro material, les resulta mucho más rentable importar latas con telenovelas turcas, pero no hay que olvidar que Turquía es un país donde hay un instituto oficial de generación de contenidos, llámese culebrones o novelas de la tarde, que le ofrecen a los empresarios como en los supermercados 3x2, o sea, te llevas dos y uno te sale gratis. Entonces, frente a esa situación, Turquía y otros países son los chinos de la producción audiovisual. Por un lado, nosotros tenemos que defender nuestro trabajo, pero también tenemos que defender el espacio de creación de identidad nacional, que significa un arte, una cinematografía, una televisión, una producción discográfica que refleje las luchas por la construcción de la identidad nacional. José Luis, ¿tenés algo para decir en esto? Sí, la batalla por nuestra independencia la damos en el campo del petróleo, del gas, del agua potable, en el campo de las finanzas, en el campo militar, y también lo damos en el campo de la cultura. A esta forma de dominación cultural se la llama soft power. Si buscamos en un buscador, valga la redundancia, si nos metemos en un Google, en el Google o en algún otro buscador, vamos a encontrar soft power, algunos artículos bastante interesantes sobre cómo Estados Unidos utilizó al rock y a Hollywood como una forma de penetración cultural, de dominación, para vendernos. Primero te vende una película
y después te vendo el auto que aparece en la película, la heladera que aparece en la película, etcétera. Tiene que ver con eso y se dieron cuenta enseguida. Por eso en Estados Unidos hay una ley que cada vez que aparece una bandera estadounidense en una película o en una serie de televisión, hay una exención impositiva, le pagan menos impuestos. Nunca se estudia cómo se construyó esa industria, que es una de las más protegidas del mundo. Ojalá nuestros empresarios del cine, del cine y de la televisión tuvieran la protección que tuvieron en Estados Unidos esas industrias. Y yo quería pasar un audio especialmente es heroico lo tuyo, ubicar un audio en el celular estando al aire es realmente una construcción heroica de tu parte. Quiero que los oyentes escuchen este audio, especialmente los argentinos, que piensen en la voz de qué dos expresidentes están y a qué les hace acordar esta época presente. En estos días tuve que tomar una decisión difícil por el bien de nuestro país. Debido al enorme déficit fiscal heredado del gobierno anterior, nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión, inmortalizando nuestra decadencia. La Argentina no podía seguir siendo un país populista de bolsillos vacíos. Si te quiero es porque sos mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. La opción elegida fue la más dura, la más compleja, la más dolorosa. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas de estas medidas que he tenido que tomar, pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. El primer paso entonces consistió en sincerar el debate sobre nuestra economía nacional. El sinceramiento de nuestra economía. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. La reforma laboral potencia la creación de empleos y crea fuertes incentivos que al descentralizar la negociación colectiva, tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. No podemos aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX. Prolongar el periodo de prueba y poner fin a la ultraactividad, flexibilizar la legislación laboral de tal forma que podamos bajar ese costo laboral por lo menos un 10%, para defender los trabajos y crear nuevos. Constituye un fuerte estímulo al empleo estable, de tal forma que podamos combatir la desocupación. El primero que tiene que dar los pasos más rápido y más eficientemente es el Estado. Rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario. Porque el Estado no puede ser una carga, no puede ser una traba, un obstáculo. Tiene que ser un facilitador. Y se eliminan organismos que gravaban innecesariamente la producción. Y tenemos que ir reduciendo impuestos y hacerlos más racionales. Con un conjunto de innecesarias regulaciones. Nacional, interpretando lo que me he confundido de discurso.
aleccionador lo que decía el audio de estos 3 presidentes neoliberales. Faltó la referencia a Videla, que fue el primero o el segundo en instalar el neoliberalismo, porque el primer presidente que quiso poner un modelo neoliberal y fracasó fue Isabel Perón, cuando lo quiso poner a Rodrigo y no duró más de 2 semanas. Yo creo que fue Rodrigo y no Isabel Perón, pero bueno, María Estela Martínez, alias Isabelita, pero eso podemos dejarlo para debate de otro día, pues es muy largo, o si no en un bloque posterior lo debatimos, pues es muy interesante. Pero yo lo que quiero decir en relación al tema central es que yo he visto muchas veces jóvenes estudiantes que van muy orgullosos con una remera con la bandera de los Estados Unidos, y le digo si saben lo que significa. Entonces me dice, sí, la bandera de los Estados Unidos. ¿Vos tenés conciencia que la bandera del país que asesinó 1 millón de iraquíes, que invadió más de 100 veces América Latina? Entonces cuando tenemos esos diálogos uno me termina diciendo, y me la regalaron, ¿qué querés que haga? ¿Que la tire? No, lo que tenés que saber es lo que significa. Después vos elegís si la usás o no, pero lo que tenés que saber es lo que significa. Entonces eso me hace acordar a un gran pensador nacional que se llamaba Arturo Jauretche, que decía que no es tan malo el gringo que nos compra como el criollo que nos vende. Sobre la base de esa población que le da lo mismo una cosa que la otra, se fortalecen y legitiman los gobiernos neoliberales. Sobre la base de la gente que capaz que le dice, ¿querés un cambio? Y compra el cambio sin saber en qué consiste ese cambio. Muchos tienen ganas de introducirse un garrote donde cada uno puede imaginar. Pero vi la otra vez en las redes sociales, Macri está anunciando que después de las elecciones que rompe el upite, y mucha gente se está perfumando la parte de atrás, como preparándose para recibir ese castigo, digámosle así. Llegó nuestra invitada al programa. Presentate muy breve, vamos a un corte musical. Después del corte llevamos el interrogatorio contra vos. Dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natalia y bueno, conozco a José a través de su esposa, que es una amiga mía. Pero vos vas a hablar de un libro hoy, ¿no? De presentar sí. 2 libros. Decí tu apellido porque Natalia Bálsamo. Bien, a Bálsamo. Bálsamo. A Bálsamo. Como el bálsamo Sloan, una publicidad de los años 60 que a ustedes no les debe resultar familiar porque son muy jóvenes, pero en televisión había bálsamo Sloan y se veía una madre que le pasaba una crema a un chiquito inmediatamente. Decía el título de los libros y vamos al corte musical y volvemos, y quería hablar un poco también de la flexibilización laboral, por eso traje, me pareció muy piola este mensaje que anda circulando en las redes sociales que me llegó por WhatsApp. Pero yo diría que hablemos de la flexibilización laboral después de hacerle el interrogatorio correspondiente a Natalia, que está acá presente, porque yo también preparé una cuestión con, no sé si recordás, a Jorge Rendón Vázquez, abogado y escritor peruano. Esta semana leí de él, ¿te acordás que estuvo acá sí, hace unos meses? Esta semana leí de él una nota sobre la flexibilización laboral en Perú. Él, además de escritor, fue viceministro de Trabajo no fue viceministro de Trabajo, sino encargado de la reforma laboral durante el gobierno de José María Velasco Alvarado. No el gobierno que más favoreció al pueblo, sino el único gobierno en la historia del Perú que favoreció al pueblo. Bueno, los libros son Otra conquista literaria y Mujeres 2.0. ¿Son de ensayos o ficciones? No, es humor, son pequeñas historias. Bueno, pero si es humor está más cerca de la ficción que del ensayo. Sí, sí. Lo voy a saludar. Bien.